Gracias, José Esteban, por asistir a nuestra convocatoria. Es una actividad de Global Classroom que le llamamos nosotros en las universidades, en las cuales dos profesores de distintas universidades pues unen fuerzas para discutir temas relacionados con principalmente objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y en este caso quisimos dialogar acerca de uno de ellos que tiene que ver con equidad de género y curiosamente coincidió con el día 8 de marzo, ¿no? Entonces, la discusión es en torno a eso, nuestro Global Classroom, y en este caso decidimos seleccionar la película del orden de las cosas, tu película, pues para discutir el tema de violencia de género, y hemos trabajado con nuestros estudiantes ya en la primera sesión. Hemos pues con ellos dialogado un poco acerca por un lado, lo que significa pues este tema de violencia de género, y por otro lado cómo se puede representar pues en la pantalla grande, ¿no? Por eso pedimos que si puedes estar con nosotros pues para dialogar más a fondo contigo acerca de los pormenores y los detalles y la información que contiene tu película, y estoy pues enormemente agradecido de que nos acompañes el día de hoy. La profesora Ofelia Berrido es profesora de Santo Domingo. Ella y un servidor hemos estado trabajando en el diseño de este Global Classroom durante ya cerca de 3 meses, desde noviembre del 2021, y pues este ha sido el resultado de bastantes horas de esfuerzo y dedicación. Yo soy de México, del Tecnológico de Monterrey. Acá imparto yo clases de comunicación y estudios culturales, comunicación y medios, teoría y metodología de la comunicación. Y entonces nos encontramos bastante bien la profesora Ofelia y un servidor pues para diseñar este curso. La profesora Ofelia es una profesora de literatura y cine. Adelante, Ofelia. Una vez más, tú no sabes lo mucho que te agradecemos, José Esteban Alenda, que estés con nosotros hoy. Que nosotros justamente hace una semana estuvimos viendo el tema de la cinematografía. Ya vieron el cortometraje del orden de las cosas y quedaron fascinados. Entonces, vamos a presentar formalmente a José Esteban Alenda. Ellos son dos hermanos, Alenda y César Esteban Alenda. Y la mayoría de los trabajos que realizan, los realizan juntos. Pero ellos son hijos de una persona muy famosa en España, un productor y distribuidor de cine llamado igual que nuestro invitado de hoy, su padre, José Esteban Alenda. Parece ser que ellos lo admiran muchísimo, no solamente como hijos admirando a su padre, sino como expertos en cine, admirando a un experto de cine. Porque veo que en muchos lugares ellos hablan de su padre y cuando los entrevistan siempre mencionan a su padre. El padre de él trabajó con gente tan importante como Buñuel, y cuando se estrenó la película Viridiana fue y se logró gracias a él. Y ellos dicen, y dice José Esteban en Facebook, que aquellos momentos históricos del cine español es lo que le trae a la memoria cuando él ve las cosas que realizó su padre. Él dice que su padre fue uno de esos caballeros que luchaban contra molinos de viento y que es un placer reconocer todo lo que aprendieron de su padre. Aquí tienen algunas fotos de los hermanos Alenda. Son dos. César es el que tiene los lentes, José Esteban es el otro que lo acompaña. Entonces, ellos han ganado muchísimos premios, pero han sido nominados en el 2012, en el 2019, en el 2020 para los premios Goya. Ganaron en el 2009 un premio Goya al mejor cortometraje de animación con la increíble historia del hombre sin sombra. Ellos han escrito y dirigido 8 cortometrajes, pero tienen otros en producción. Últimamente han hecho el largometraje Sin Fin, que ya ganó premios y que ha sido muy reconocida, una historia de amor que no tiene nada que ver con la locura del siglo XXII, sino que nos retrotrae a la humanidad, al amor, al encuentro de los seres. Ellos cuentan con premios no solamente Goya, sino de Biznaga de Plata, del Festival de Málaga. Este último se lo ganaron en 2 ocasiones, entre muchos otros premios más. Se han ganado más de 200 premios.
Uno de ellos es César, es arquitecto, y el otro es administrador de empresa, que es José Esteban. Yo no sé realmente si ellos en algún momento ejecutaron esas profesiones, pero en realidad cuando veo lo de arquitecto pienso que todo eso del espacio y el tiempo que necesita el arquitecto, el tiempo en cuanto a la conceptualización de la obra arquitectónica, si todos esos estudios le han servido a César para trabajar con José en esos maravillosos films que ellos realizan. Ellos refieren, y yo solamente voy a mencionar 3, pero les dejo ahí la lista, ellos refieren que sus principales influencias y referencias son Buñuel, los hermanos Marx y Kaufman. Aunque como ustedes pueden ver, la lista es larga. Ahí está Hitchcock, ahí está Bergman, ahí está Payne, ahí está Spielberg, ahí está el magnífico Almodóvar. O sea, ellos tienen una lista de gente que los ha influenciado. Ustedes si van a esta película, este cortometraje del cual nos va a hablar José Esteban Alenda hoy, ha sido tan importante en España que incluso le han hecho guías didácticas para estudiar este cortometraje. Y de hecho ha sido apoyada por Málaga, ha sido apoyado en las Islas Canarias desde el punto de vista didáctico. Esta obra que ustedes disfrutaron no es cualquier cosa, esta es una verdadera obra de arte. Entonces, dice el gobierno de la Canaria, que es un corto nominado al Goya en el año 2011, que fue dirigido por los hermanos César y José Esteban Alenda y que a través de una sucesión de metáforas y recursos visuales aborda la problemática de los malos tratos. Dice el gobierno de las Islas Canarias, hablando del cortometraje, que el cinturón es un símbolo de los valores tradicionales que generación tras generación han ido sometiendo al género femenino a favor del masculino. Y la bañera, donde la protagonista encuentra su refugio y su prisión. Son 2 elementos clave. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Aún queda mucho por hacer, dicen ellos, y es responsabilidad de todos y de todas conseguir erradicar todo tipo de violencia. Ahí tenemos unas fotos de su largometraje, que según tengo entendido ha sido su primer largometraje, y ya se ganó la Biznaga de Plata como para el mejor actor y se ganó 5 nominaciones como la mejor película en el cine andaluz hace este largometraje titulado Sin, los invito a todos para que la vean. Además, fue nominado a los premios Goya. Bien, entonces, déjenme yo hablarles un poquito ahora específicamente de José Esteban. Nuestro invitado del día de hoy, como ya les dije, licenciado en Administración de Empresas, pero más que nada un admirador del cine, un director de cine, un guionista, un experto en cine. José estudia el máster europeo en gestión de audiovisual por la Media Business School. Él inició su carrera audiovisual como asistente de producción con el holandés Cassander. Las producciones de José Esteban han estado presentes en festivales de todo el mundo, como en Berlín, Seminci, Seattle, Sitges, Montreal, Guadalajara, Varsovia. Han sido distribuidos en plataformas, como sus obras han sido distribuidas en HBO, en Movistar, en Movie, en Filming. En el año 1919 estrenó la coproducción con Costa Rica de El despertar de las hormigas, consiguiendo la nominación a Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya y la Mejor Ópera Prima en los premios Platino. Y además elegido como film para representar a Costa Rica en los premios Oscar. En el 2018 él estrenó el cortometraje, o ellos estrenaron el cortometraje Sin Fin, que recibió la nominación de la mejor dirección Nobel en los premios Goya de la Academia de Cine de España y el mejor actor en los premios Feroz y el premio de mejor actor y mejor ópera prima en el festival, muy reconocido Festival de Málaga.
del cine español. Actualmente tienen postproducción la coproducción con Puerto Rico de La Pecera, de Gloria Mar Marrero, y el largometraje documental en producción con México, Hija del Volcán, de Yela Rosa. Cortometrajes producidos han sido la película Sin Fin, que ya les mencioné todos los premios ganados. Aquí tienen una fotografía de esa obra. Yo vi unos cortos que ellos tienen sobre esa película, maravilloso. El largometraje en desarrollo, Líbranos del Mal, Ana no duerme, La Pecera, que ya les dije, Isla del Volcán, Wake Wake. Entonces tienen algunos cortometrajes producidos, como es Seattle, como es Not the End, Inertial Love, Matar a un niño, y El orden de las cosas, que es lo que nos toca por hablar hoy. Es la magnífica película, el cortometraje del cual vamos a hablar hoy. Así es que sin más, yo les presento a Jostebe Alenda para que nos comente sus experiencias sobre las cosas que él considera que serían más trascendentes para nosotros conocer sobre su experiencia cinematográfica. Muy buenas tardes desde aquí, desde España. A nosotros nos emociona mucho que la película El orden de las cosas, que es una película que rodamos en el año 2009, hoy en 2022 se siga hablando de ello y sobre todo que sea útil, ¿no? Uno cuando hace las películas, cuando crea, no somos capaces de mirar a largo plazo y de alguna manera visualizar pues, que ese trabajo va a tener cierta trascendencia o que va a conectar con un público. Eso no lo sabes, siempre intentas que ocurra, pero a veces no le pones el mismo esfuerzo, pero no sale. En el caso del orden de las cosas es un trabajo que nos sigue sorprendiendo la capacidad que tiene también para viajar. Es un corto que se utiliza en España mucho, pero sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, ahora también vamos a la Universidad de Malta a dar una charla. Es algo que nos llama mucho la atención como una película que además, no solo por la temática que trata, sino por el enfoque que tiene, que es un enfoque que se aleja un poco de los... No voy a decir de los cánones, pero digamos que no tiene una mirada muy realista acerca de ese drama, como es la violencia de género. Pero bueno, como os comentaba, que nos sigue sorprendiendo y sobre todo nos encanta que sirva, ya os digo, hoy, por ejemplo, para que comentemos, para que hablemos el Día de la Mujer de este trabajo y de solucionar cualquier tipo de duda que podáis tener. Nos llama mucho la atención pues, que siga teniendo este camino, ¿no? por tan longevo. Y al mismo tiempo nos congratula, pero al mismo tiempo tenemos un cierto resquemor con ello, porque significa que el tema de la violencia de género sigue estando presente, es algo que no se ha erradicado, es algo que sigue estando y que sigue ocupando portadas y que sigue copando noticias y que sigue afectando de una manera trágica a tantas y tantas familias. Con lo que es curioso, intentando viajar en el tiempo al año 2007, que es cuando empezamos a barruntar esta historia y empezamos a trabajar, mi hermano y yo. Nunca somos capaces de entender por qué hicimos este corto. Sí que es cierto que derivó y empezó con otra, digamos que la historia, la premisa era distinta, pero yo creo que ahora ya con más perspectiva y aparte ya con otra edad y también siendo padre de 2 niñas y demás, sí que creo que uno no puede evitar contaminarse de lo que ve, contaminarse de las noticias, no puede dejar de sentirse influenciado por las injusticias, por lo que ve. Y nosotros, aunque sí que es cierto que no tuvimos ningún caso cercano que supiéramos de maltrato, sí que estamos hablando de una época donde de repente se le dio, al menos en España, una visibilidad a este tema que previamente no existía. Y nosotros pues encontramos ahí un material para contar historias. Sí que es cierto que desde el inicio intentamos alejarnos del realismo porque ya habíamos visto otros trabajos que lo habían tratado de una manera muy realista y lo habían hecho maravillosamente bien, con lo que creíamos que nosotros en esa clave no aportábamos nada nuevo y generalmente a nuestros trabajos nos apetece pues eso, aportar cosas nuevas, una mirada diferente, si puede ser, o al menos nuestra mirada, que siempre es diferente porque es nuestra mirada acerca del tema a tratar. Insisto, intentamos encontrar una manera a lo mejor un poquito más metafórica, más poética de contar la historia y fue un proceso largo lo que fue la escritura y reescritura. Estamos hablando de probablemente casi 30 versiones de guión y estamos hablando de un corto, pero teníamos
sentíamos mucho la responsabilidad de intentar darle un tratamiento lo más honesto posible a una lacra como y a un tema tan que a todos de alguna manera nos afecta de lejos o de cerca, como es el maltrato. Y para nosotros teníamos un sentido de la responsabilidad muy grande, con lo que hasta que no tuvimos claro realmente el enfoque y tardamos en encontrarlo, como que no nos sentimos capaces de afrontar el camino. Y es un camino que fue complicado porque es un corto que es un presupuesto, estamos hablando de casi 42.000 euros, es un corto caro en aquella época, os hablo de 2009, y tampoco fuimos capaces de financiarlo a priori, con lo que hicimos, digamos que lo rodamos con riesgo financiero, no muy calculado, es decir, que fuimos un poquito kamikazes en ese sentido, pero hay algo con determinadas historias que sientes que tienes que contarlas y que a lo mejor no es lo mismo leerlas que verlas y sentirlas. Y nosotros confiábamos tanto en el proyecto que anticipábamos que iba a ser complicado de financiarlo, pero confiábamos en que si el público veía la película y en este caso también las autoridades, es decir, las otras fuentes de financiación verían la película, pues confiamos en que la historia pues iba a conectar. Y conectó de una manera que a nosotros nos sigue sorprendiendo, insisto, porque por un lado tiene el lado cinematográfico, si queréis también lo podemos hablar, obviamente, pero creemos que donde realmente conecta es en el lado emocional. A mí personalmente, y estoy dispuesto a hablar de todo lo que queráis, aquí cualquier duda o cualquier cosa que queráis me preguntáis. A mí lo que más me interesa generalmente es el efecto que tiene en el espectador, en el que lo ve, y las interpretaciones que saca. Y en este caso, nosotros hemos leído maravillosas interpretaciones que a lo mejor no estaban en lo que nosotros queríamos, no transmitir, porque queríamos transmitir una emoción más que otra cosa, pero a lo mejor, digamos que nosotros tenemos un poco la clave, pero a nosotros nos interesa mucho más las claves que va sacando el espectador al respecto, porque creemos que al final es lo que hace que el cine pues tenga, el cine y otras artes, ¿no? Pues que tenga esa magia, ¿no? Que es que no es lo que tú cuentas, sino es lo que el espectador recibe y cómo lo vive y cómo lo siente y cómo lo interpreta. Y creo que esa es la clave de un diálogo, ¿no? Si yo planteo un diálogo, pues como ahora que es un monólogo, si planteo un monólogo no va a haber respuesta y a mí eso no me interesa como creador. Porque como lo cuento todo, el que lo recibe no necesita intervenir porque ya está todo contado. En nuestro caso nos interesan contar las historias donde todo está, pero no se cuenta. Y el espectador luego tiene que rellenar esos huecos o tiene que unir los puntos, que es lo que creo que hace estimulante el ver cine o el leer literatura o el conectar con la cultura, ¿no? Y bueno, así un poco como presentación del orden de las cosas. Os digo que fue una película que empezamos a escribir en el 2007, no se rodó hasta el año 2009 y estuvo nominada al Goya, como comentaba Ofelia, en el año 2011, si no recuerdo mal, sí, y estamos en 2022 y aquí estamos hablando de ella. Y es curioso porque nos seguimos encontrando con actores que trabajaron con nosotros en esa película y es curioso como algunos de ellos que tienen una filmografía o tienen filmografías muy extensas y unas trayectorias estupendas, en muchos casos les recuerdan más casi por el corto que por otras películas que han realizado. Incluso viajando les han reconocido más por el corto que por otras películas, con lo que me sigue llamando, insisto, mucho la atención cómo ha conectado y cómo sigue conectando. José Esteban, hacer una obra de arte, sea literaria o cinematográfica, lograr la síntesis de lo que se quiere decir y que todo esté dicho en ese espacio tan breve es muy difícil. Ustedes usan mucho los simbolismos ahí. Esos lenguajes que te lo va poniendo ciertas cosas, ciertos objetos, ciertas situaciones, ciertas formas de ver la figura humana. Eso, y lo veo que en casi en todas las películas de ustedes los simbolismos se dan mucho. ¿Eso viene de qué? O sea, eso, porque ustedes hacen un cine independiente donde cuando tú dices que no es realista, porque el realismo es, ahora tú coges una mujer y le das los golpes en la pantalla, y es muy realista porque estás viendo dándole los golpes, pero no produce la emoción que produce la película de ustedes, donde no hay ningún golpe, donde no se ve el golpe cuando se da. Toda la base de simbolismo. Sí, no sabría decirte realmente por qué construimos las historias de esta manera. Yo creo que también es decir, que
lo mejor es un poco, no es pretencioso, pero uno al final yo creo que las historias que cuentan están ligadas a cómo quieres recibirlas como espectador, que al final eres el primer espectador de tu obra, a lo mejor, y generalmente con suerte el más crítico, porque si no estarías constantemente, tu ego no te dejaría avanzar y no te dejaría escribir y demás. Entonces, creo que hay una parte que nosotros no podemos evitar, que es el enfrentarnos a nuestra obra como un espectador, hasta el punto de que nosotros escribimos, dirigimos, producimos, mi hermano monta además, o sea, nosotros sentimos como que a lo mejor va un poco a la contra de incluso del espíritu que a nosotros nos encanta trabajar en equipo, y creemos que el cine nos fascina sobre todo porque es algo que está construido entre mucha gente, y cada persona, si sabe lo que queremos contar, van a enriquecer y potenciar el mensaje de lo que queremos contar, ¿no? Los simbolismos. Al final yo creo que es un diálogo, es decir, que a nosotros nos interesa trabajar las obras como un diálogo con el espectador, no queremos que sean obras, por un lado, o demasiado explícitas o que sean imposibles de descifrar. Que creo que tiene que ser una especie de partida de ajedrez donde siempre gana el espectador. Y nosotros cuando creamos las obras, ya digo, cuando escribimos, dijimos y también montamos, para nosotros es una manera de estar presentes en todas las fases y al final tener presente al espectador en todas las fases y cómo el espectador recibe la información en todas las fases. O sea, nosotros somos un poco, no pesados, pero como que sí que sentimos que tenemos que escuchar la historia en cada uno de los procesos y tomar las decisiones en base a la historia que queremos contar. Es decir, nosotros, por ejemplo, el orden de las cosas, se llegó a grabar a una mujer que estaba envejecida, pero no se montó. Podría enseñar el guión técnico de la película. Si vierais el guión técnico, yo creo que el 95% el storyboard, quiero decir, el 95% de los dibujos que hicimos se montaron, pero no se montó a ella de mayor, por ejemplo, porque vimos que no era necesario y que iba en contra de lo que queríamos contar. Entonces, no tenemos miedo luego nosotros en montaje, en eliminar aquello que creemos que es superfluo o que no conecta con la historia o que confunde. Y a veces cuando lo escribes sientes que es fundamental. A veces han caído cosas que, incluso ahora que estamos reescribiendo algún que otro proyecto, se han caído las historias, los momentos de la historia que fue como la motivación inicial para contar la historia. Pero en el momento en el que se interpone con el espectador, sentimos que no va a conectar o que va a crear confusión o va a ser un obstáculo, lo eliminamos y no tenemos ningún tipo de problema. Y a nosotros, que el cine, has hablado antes de las influencias que tenemos. No podemos evitar, pues eso, recurrir al cine que hemos visto o a la pintura que hemos visto o a la literatura que hemos leído. Y creo que los simbolismos tienen sentido si no funcionan solo como simbolismos. Es decir, si está forzado, si es algo que está deliberadamente forzado. Sí que es cierto que en el orden de las cosas, como es un trabajo poético de principio a fin, es decir, que está planteado de esa manera. O sea, la casa está diseñada y mi hermano es el arquitecto, que es decir, que él los espacios los diseñó de una manera deliberada, que es decir, que el final de ese pasillo es el lugar, es la prisión, no tiene escapatoria, de hecho tiene que estar siempre la puerta abierta para que le viole la intimidad la pareja, el marido. Si os fijáis también, la escenografía no es realista, que es decir, el cuarto de baño, yo creo que no hay nadie que tenga un cuarto de baño como ese, menos nosotros en la oficina, que lo hicimos en homenaje al corto. Pero tiene ese punto incluso por momentos surrealistas, pero que a nosotros nos gustaban, como cuando llega la familia, que creo que ahí sí que creo que aparece un poco la influencia buñuelesca. Y bueno, no sé, creo que siempre y cuando no lo fuerces, luego seguramente hablaremos del cinturón, del agua, del avioncito, de la bañera. Son elementos que tienen un significado, pero porque están integrados de manera natural en la historia. Están ligadas a la trama. Si funcionan de manera independiente, puedes resultar terriblemente pretencioso y no conectar ni el espectador entenderlo, ni que tenga significado. Yo creo que los simbolismos tienen que tener significado. José, vamos a pasar a Oscar, que nos va a enterar a la parte donde los estudiantes van a poder hacerte las preguntas, porque yo he visto el video 2 veces ya, les ha fascinado y estoy segura que tienen muchas preguntas para hacerte. Vayan alzando la mano para que Oscar empiece con esa parte de estudiantes en interacción con José Esteban Alenda. Sí, gracias, Ofelia. Gracias, Esteban. De hecho, tal cual como lo dices, el interés del autor por saber cómo el espectador vive, siente, interpreta, me parece a mí uno de los intereses también de este Global Classroom, ¿no? El pensar cómo a través de la representación de esta violencia de género en tu película puede ser interpretada de distinta manera por
audiencias mexicanas y dominicanas. Fue uno de los elementos que nos llevó pues a diseñar y a llevar a cabo este Global Classroom, de hecho. Ajá. Y bueno, el día de hoy pues habrá esa oportunidad de que escuches de viva voz a pues nuestros estudiantes, saber cómo viven, sienten e interpretan los elementos que has contenido en tu obra en el orden de las cosas. Por lo tanto, le pido a los estudiantes y los motivo a que entren en conversación con Esteban acerca de cada uno de esos detalles que han notado, que vieron, que los hizo reflexionar, que los hizo pensar y sentir cosas distintas dentro del contexto de lo que significa la temática, pero quizás también dentro de otros contextos, como ya lo dijo Esteban. La película en principio también fue pensada desde un orden estético, ¿no? Poético, y no necesariamente ideológico, ¿no? Entonces, no sé si quieren ir levantando la mano para elaborarle sus preguntas a manera de conversación, de manera relajada, pues intercambiar impresiones con Esteban sería bastante bueno, ¿no? Tengo una duda con respecto a lo simbólico. ¿El niño es él mismo o sí se interpreta como el hijo de la señora que está siendo maltratada? Y en el caso de que sí sea el hijo, ¿por qué se decidió que fuera un niño y tal vez no una niña? Vale, sí, es el hijo. O sea, nosotros lo planteamos que fuera un niño, que fuera el hijo y que fuera un varón, porque el objetivo del corto es romper el orden de las cosas, es romper el cinturón, romper la tradición, la mala educación de someter a la mujer. Y una de las cosas que sé que es imposible que una obra contenga todo, es muy difícil, y menos en 20 minutos. Pero uno de los mensajes que queríamos trasladar, había dos en particular que para nosotros eran importantes. Uno, que las nuevas generaciones no prolongaran esa mala tradición y no mantuvieran ese orden, sino que rompieran con la tradición del cinturón, ¿no? Que rompieran con esa herencia violenta. Por eso era fundamental que fuera un hombre y que ese niño se rebelara contra la figura paterna, que se rebelara contra su modelo, contra su guía, contra su padre, que es como la figura endiosada, ¿no? Y en este caso, de hecho, al principio ves que hay una relación como muy tierna entre ellos dos, que se rompe en el momento en el que el hijo atestigua y ve pues, que el padre está maltratando a su madre. Entonces era muy importante para nosotros que fuera un varón, que fuera su hijo y sobre todo que rompiera con esa tradición. Luego había otras decisiones a nosotros importantes, por ejemplo, era que el corto tuviera esperanza, que hubiera una salida, aunque fuera una salida poética, aunque salga desnuda, aunque salga en medio del mar y sola, aparentemente sola. Es decir, que es algo que generalmente pues, la mujer vive en soledad, aunque esté acompañada de familia, de amigos y demás, pero es algo que tiene que terminar de construir y de vencer ella sola. Entonces, el plano final con las bañeras para nosotros, es más, el corto podía ser perfectamente solo ese plano y creo que se entendería perfectamente la metáfora. En la parte en la que se rompe el avioncito del niño y que su papá le dijo que después lo arreglaba, a lo mejor yo estoy viendo cosas en donde no las hay, quizá esa sí era como muy literal, pero en esa parte también hace alusión a que el señor tiene deseos de romper con esta tradición de macho que golpea a su esposa o simplemente es como un decir de, te voy a arreglar luego el juguete. Otro de los objetivos que teníamos, que no sé si llegamos a conseguirlo, era que el personaje de él fuera un poco patético. Quiero decir, que no fuera la imagen, al menos contextualicemos la historia en el año en el que lo hicimos, pero como que el hombre, el varón maltratador, era un hombre enorme, fuerte, que va por la calle y dices, coño, ese es... No. En la vida real los maltratadores los hay grandes, pequeños, simpáticos, antipáticos, guapos, feos, clase social alta, que es algo que también, por ejemplo, nosotros con uno de los actores debatíamos. Nos decía, pero esto no puede ocurrir en una clase social alta. Y decíamos, ¿cómo? Probablemente esté mucho más escondido en una clase social alta. Y de hecho nos interesa. Para nosotros la historia es de una clase social media alta y está hecho adrede por esa razón, ¿no? Él es un poco patético, el hermano es como la figura más autoritaria hacia él y nosotros, muy dentro de nosotros, la decisión del casting que hicimos, en este caso, de esos tres personajes que cada vez iban pareciendo personas más amables físicamente, ¿no? Que tuvieran un... Es más, en España, yo no sé si conocéis a esos actores, el actor segundo, Javier Gutiérrez, en aquel momento era un protagonista de una de las series más conocidas
de televisión y era como Satur, el amigo de todos, ¿no? Era como una persona a la que todo el mundo idolatraba. Y el mayor, Mariano Venancio, venía a hacer Camino, que es una película española que estuvo en San Sebastián, y había sido el padre de Camino, ¿no? Era como el paradigma de la bondad. Para nosotros era muy importante que esa figura estuviera retratada por alguien que transmite justo lo contrario, que aparentemente proyectan los varones maltratadores. Y no, el que rompe el barquito es una manera, digamos, a mí siempre me ha interesado mucho como autor, de hecho luego hicimos otro corto que se llama Matar a un niño, es aquel momento, es identificar aquel momento en el que sabes el momento exacto en el que pierdes la inocencia. Yo personalmente he tenido la suerte de no sufrir ningún tipo de trauma o algo traumático que me haya hecho pasar de la infancia a la adultez, por decirlo de una manera, pero creo que en el caso de este niño, el descubrir, aunque seas muy pequeño, tenía 8 años el personaje, 8 o 10 años, todavía pequeño, pero ya empieza a entender la vida y empieza a identificar lo que está bien y lo que está mal. Y es importante que sepa perfectamente lo que está mal. Y para nosotros era muy importante que eso quedara claro. Sabes que algo que ustedes lograron, pero muy, muy bien, fue la inocencia de todos los actores que representaron al esposo, pero a la vez que uno quizás lo entendían bien porque era la tercera generación, el abuelo, el papá, ahora él, y luego entonces era la cuarta, se rompe en la cuarta generación. Y eso se pudo ver y eso produjo mucha emoción en el espectador. Oscar, por favor. Gracias, Ofelia. Adelante, Ale Cavazos. Yo tengo una pregunta respecto a cuando yo estaba viendo el corto, creo que me pareció bastante interesante la manera en cómo usted menciona que primero se presenta el niño ya más grande y cuando se va de la casa, ¿no? Igualmente pasa con el padre que se ve más joven y va transcurriendo el tiempo. Pero a mí algo que se me hizo como que también quisiera saber como cuál es la decisión, que la esposa, la mamá, siempre es la misma. O sea, siempre se queda igual y nada más se va viendo como las heridas y el paso del tiempo hasta llegar a la última escena, que es cuando ya está en el mar, ¿no? A mí me gustaría saber como esa es como una metáfora de que esa violencia estuvo desde que la conoció hasta el final, que se rompe como el patrón de violencia, o cuál es ese trasfondo de no elegir a una mujer joven, luego un poco más adulta y quizá alguien mucho más adulta. Esa es mi primera pregunta. Aquí va la explicación del corto, que insisto, es la explicación de los autores, pero no significa que luego que lo que interpretéis es igual de válido. O sea, realmente la historia es la historia de una mujer que recibe un primer maltrato y ella tiene la oportunidad de ver cómo será su vida. O sea, es un viaje de ensoñación, es un viaje onírico, no es realista. Ella realmente no envejece porque nunca ocurrió lo que pasa a partir del momento en el que recibe ese primer golpe. Por eso ese golpe se borra al final de la película. Me siento un poco incómodo revelando todo porque esto es como lanzando y de aquí viene el spoiler y os cuento todo. Que yo me he encontrado con interpretaciones maravillosas y que interpretan que ella murió, y interpretan que, no sé, cosas increíbles y algunas cosas que ojalá se me hubieran ocurrido. Pero la realidad es esa, la realidad es lo que queríamos contar y teníamos que ser fieles a esa realidad de principio a fin. Por eso no montamos a ella de mayor, porque creíamos que complicábamos mucho el mensaje, lo que queríamos transmitir, que no deja de ser lo que os digo. Ella simplemente es testigo, puede ser testigo de lo que va a ocurrir con su vida. Ya está. Ella no tuvo un hijo, pero ve cómo va a ser la vida, que va a perder hasta su propio hijo por seguir al lado del maltratador. O sea, le va a afectar en lo que más quiere ella. De hecho, el primer grito de ella sonoro es cuando él se va, cuando el chaval se va, y es como desgarrador, porque hasta lo que más quiere lo mata su maltratador. Entonces, esa es un poco la explicación y todo va en esa dirección. O sea, que probablemente alguna de las otras preguntas que habrán ya estarán más o menos contestadas, pero es... También resulta como muy interesante cómo la psique del personaje de la mamá realmente no tiene diálogo. Es más expresión y hasta el final cuando se ve como su desesperación y ya que ya está pues harta, ¿no? Y se logra librar y el grito desgarrador. ¿Cuál fue como esa decisión que
tomaron ustedes al momento de generar el personaje, de que se omitiera como por completo los diálogos y fuera más emotivo, ¿no? Tiene una carga como más emotiva. ¿Cuál fue como esa decisión o por qué omitir diálogos? Omitimos solo la voz de ella. El resto está, para nosotros, es un poco delicado, pero para nosotros tenemos la sensación de la que mujer maltratada no tiene voz, no se la escucha, lo vive en silencio, no termina de contar lo que le sucede. Es un proceso, insisto, por favor que quede muy claro, no estamos generalizando, ¿vale? Porque esto es el caso de un personaje de una película, pero sí que es cierto que generalmente durante un tiempo de negación de lo que le está pasando a la mujer, hay un momento donde ellas están tan anuladas por la influencia, por la relación de poder con su maltratador que pierden hasta la voz. Es también otro simbolismo, por decirlo de una manera, un simbolismo. A veces no ocurre, o sea, por lo que sea. Nos pasó algo con esta historia, que conectamos a un nivel como muy puro, que a lo mejor no, y habrá gente que piense que no funciona, pero como que a la hora de retratar a los personajes conseguimos o intentamos conseguir que fueran retratados con lo mínimo posible y al mismo tiempo que conectaran de una manera muy clara y intentar eludir clichés, porque muchas veces cuando cuentas este tipo de historias es muy difícil no recurrir a situaciones cliché o a personajes que ya, pues incluso que puede resultar previsible. Y creo que en este corto, que insisto, que habrá gente que le guste, gente que no le guste, como es natural, conseguimos que no fuera previsible. Yo creo que el momento en el que te rompe un poco la cabeza es cuando llega la familia y llaman al timbre y sientes que te van a ayudar y de repente es justamente lo contrario, ¿no? Es como un punto de no retorno. Creo que ahí a mí cuando leí esa parte en su momento, porque la primera versión de guión la escribió mi hermano, yo es ahí cuando sentí que la película, ahora sí que no puedo apartar la mirada de lo que viene. Y creo que era, aparte, muchas veces uno cuando escribe no puede evitar intentar jugar, como decía, con el espectador, y introducir giros narrativos, golpes de efecto que a veces son orgánicos, a veces no lo son. Creímos en ese momento de que tenía todo el sentido porque iba en la misma línea de la historia, es decir, que habla de estas herencias, de estas tradiciones, malas tradiciones y esta mala educación, y estaba todo ligado. Entonces tenía sentido, pero a veces no le encuentras el sentido. Pero vamos, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, esa parte del silencio de la protagonista es pues impactante, pero a la vez como estéticamente bastante bueno, como todo lo que puede decir el silencio, pero a la vez también la parte esta de que nunca envejece, esa decisión también fue bastante buena, ¿no? Como mantenerla siempre en el mismo momento, como apelando a la memoria, como el suponer que lo que está de frente a ella siempre sigue siendo igual y a pesar de que puedan pasar los años, ¿no? Finalmente. Rohini, adelante. Uh-huh. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ya Ale con la segunda pregunta creo que el señor Alenda contestó, porque yo iba por ese mismo camino de por qué Julia siempre se mostraba en silencio, o la mayor parte del corto se mostró en silencio, pero ya, perdón, con la explicación quedó respondiendo a mi pregunta. Solo me queda felicitarlo por el cortometraje, porque mencioné en la clase anterior ese tema yo me tocó trabajarlo como estudiante de Derecho y que trabajé en la Fiscalía. Ese era el tema que manejaba. Entonces sí se ve dentro de su simbolismo y del silencio de Julia, sí se nota a una víctima realista de violencia intrafamiliar y de género. Pues muchas gracias. Muchas gracias por Nosotros, una de las decisiones, es curioso, nosotros nunca investigamos, nunca hablamos con ningún tipo de asociación, nunca hablamos con ningún agente de igualdad, ningún psicólogo, ninguna víctima. Decidimos no hacerlo porque sentíamos que si lo hubiéramos hecho no hubiéramos tenido más remedio que tomar un punto de vista distinto a la historia y creímos, y muy probablemente habríamos recurrido más a algo más realista. Y yo creo que también había cierto miedo por nuestro lado al no querer de alguna manera profundizar en algo que sabíamos que nos podía hacer daño, que también tiene mucho que ver con la edad en la que lo hicimos. Y ahora yo creo que no lo haríamos de esa manera. Pero lo que dices es justo lo que está estupendo lo de los premios, estas cosas, pero lo que realmente a nosotros nos llena es eso, es haber conseguido crear personas realistas y tratar con honestidad algo tan violento, ¿no? Y eso para nosotros es el mayor elogio, ¿eh? O sea, que lo que nos acabas de decir para mi hermano y para mí es mucho más elogiable eso que te digo, no, me ha emocionado, me ha encantado. Creo que lo más importante es que de verdad sientas que es real, aunque esté en un plano más poético y onírico, pero que sea real, porque si no es todo el dispositivo que hemos creado se va a la porra, no tiene sentido. Si hemos trivializado
serializado el tema, se acabó, no hay corto, no hay historia, no vale para nada. Y eso ya te digo que fue como el mayor de nuestros objetivos. Por eso tardamos tanto en hacerlo. Hubo un momento en el que hasta que no decidimos hacerlo, nos costaba mucho dar el paso. Por eso mismo, por esa responsabilidad. Pero mira. Gracias, Esteban. Gracias, Rini. Adelante, Daniela. Yo me preguntaba en cuanto ya a términos de producción y todo eso. Veo que el set, según la perspectiva, por lo menos mía, era algo pequeño. Entonces, ¿cómo era grabar en un set como de ese tamaño? ¿El equipo de producción qué tan grande era? ¿Cuáles fueron como las dificultades tal vez que se encontraban o de manera a propósito lo hicieron un poco más reducido para facilitar el proceso? Te diría dos cosas. Uno, se rodó en plató, o sea, un estudio, con lo que, aunque digamos el diseño de la casa era un pasillo con unas puertas donde no había nada y el cuarto de baño. Luego a la hora de rodar podías quitar paredes y quitarlo todo. Es decir, que cuando rodas en plató es muy cómodo porque son panos movibles y puedes tener todos los tiros de cámara que puedas, o sea, que quieras. Eso no, al contrario, fue mucho mejor porque está todo mucho más controlado, el rodaje, que si ruedas en una casa real. Y antes de decir la parte más complicada, hay que tener en cuenta otra cosa, que la película, a nosotros nos encanta como directores, ahora hablamos, nos encanta ponernos límites, o sea, ponernos corsés constantemente. O sea, nosotros hasta límites temporales, o sea, que la historia transcurra como sin fin. La peli que hicimos son 2 días en la vida de una pareja, no más. El resto te lo imaginas, no son 2 días. En este caso, nos pusimos muchos límites. Uno, que el personaje de ella no hablara. Otro, que el personaje de ella no envejeciera. Otro, para nosotros fundamental, que el punto de vista de la historia siempre fuera el de ella. No nos salimos nunca de ese punto de vista. Y yo creo que otra de las razones por las que conecta con la gente conecta con la historia es porque, y probablemente empatice con el personaje, es porque todo lo vemos a través de los ojos del personaje. Nunca estamos en el punto de vista del maltratador. La cámara no sale del cuarto de baño, solo cuando sale ella, cuando sale hacia el mar. En ese momento sale la cámara, pero el resto de la película, os animo a que si queréis verla en fast forward, no salimos del punto de vista de ella. Y era completamente premeditado. Pero ese límite a nosotros es un límite formal, pero es un límite también de cómo queremos contar la historia. Probablemente si nos hubiéramos puesto en algún momento en el punto de vista del maltratador, la historia se percibiría de otra manera. Y para nosotros eso no podía ocurrir. Luego la parte más complicada de rodaje sin duda fue el mar. O sea, el mar, ahí da igual cómo plantees las cosas, que el mar manda. Y nosotros, yo recuerdo que lo pasamos muy mal, porque además es curioso porque nosotros en el storyboard la salida de ella estaba planteada a contraluz y con sol. Y de hecho habíamos decidido rodar a una determinada hora para tener ese contraluz y se fue todo al traste porque nos encontramos con una jornada donde estaba lloviendo en toda España, menos en la playa en la que estábamos, pero el día era completamente nublado. Pero luego al final, con perspectiva, nos gustó más que el día fuera nublado porque estaba más a favor de esa incertidumbre acerca de su futuro. Es esperanzador, pero estás sola, pero no estás sola, es decir, que hay un trabajo que queda por hacer. Y para nosotros era muy importante. Y ya digo, el mar fue tremendo. O sea, yo me acuerdo el plano final de las bañeras, el director básicamente nos pedía que contuviéramos el mar, que es imposible, porque el mar estaba subiendo la marea y era imposible de rodar. Nos estábamos quedando sin fondo. Pero bueno, es lo que tiene rodar y lo que tiene también rodar cortos. Que es un corto que se rodó en 5 jornadas, si no recuerdo mal, 4 jornadas de plató, uno de ellos la inundación de la bañera, o sea, la inundación del cuarto de baño, y luego una jornada en playa. O sea, que no fueron muchos días de rodaje, pero esos son otros límites. Los límites de los cortos son generalmente en forma de tiempo. Tienes poco tiempo y hay que solucionar, con lo que hay que planificar mucho. Sí, y eso cuando usted menciona lo de la habitación que se sumergía, eso también me llamó muchísimo la atención. ¿Eso es súper complicado de hacer o es más difícil, se ve más difícil de lo que es o cómo sucede? Al final nada es complicado si tienes dinero, como en casi todo. Y en este caso apenas teníamos dinero, insisto que se construyó todo el decorado y demás. Al final buscamos distintas opciones, pues de construir el decorado dentro de una piscina y llenarla. Había una piscina que sabíamos que el suelo bajaba, entonces a medida que bajaba el suelo, la sensación de que se estaba quedando como que el nivel del agua iba subiendo, pero no pudimos hacerlo en esa piscina, que es una piscina olímpica aquí en Madrid. Sí, se valoraron muchas opciones. Al final, hablando con la persona que hacía los efectos, incluso se valoró hacerlo digital. Pero hay una cosa que para nosotros
con el tiempo, y en ese momento también nos pasaba, nosotros generalmente nos intentamos alejar de los efectos digitales, preferimos los efectos reales, los efectos especiales, los efectos que se hacen en set, porque un tema como la violencia de género, si de repente ves que el agua es digital y lo percibes, es como que teníamos la sensación de que trivializaríamos la película y necesitamos que fuera real. Al final lo que hicimos es construimos una piscina, un tanque, colocamos el decorado del cuarto año dentro del tanque. Cuando nos construyeron la piscina, hicieron un agujero en la piscina para que pudiéramos grabar a través de, o sea, que pudiéramos tener un tiro de lo que, el plano general de la película del cuarto año, que al final no se montó el plano general, curiosamente. Y luego lo que hicimos fue grabar en distintos momentos de agua. El agua no sube a esa velocidad, a no ser que estés en una película de Guillermo del Toro y vaya todo a... No, nosotros no podíamos hacer eso. Con lo que grabamos en 3 estados diferentes. Y luego en postproducción lo que hicimos fue hacer una máscara del fondo del cuarto de baño e irla bajando para que la sensación de que fuera subiendo el nivel del agua. Hay muchos efectos digitales en la película, pero no se ven, no se notan. Pero hay muchos. Ahora no me acuerdo cuántos planos hay en la película, probablemente haya como 30 o 40 planos que tengan efectos digitales, pero a favor de la historia y sin que la gente lo perciba en general. Gracias. De nada. Súper interesante la parte esta de los efectos, ¿no? Y también la parte en la que deciden contar la historia desde el ángulo de la mujer, si le pudiéramos nombrar víctima, pues finalmente en el lenguaje podríamos hablar de eso, que es como ese tipo de historias difícilmente se logran encontrar desde ese ángulo. Incluso si leemos una nota relacionada con violencia de género, normalmente no está contada desde ese ángulo, y creo que esta película logra hacerlo, ¿no? Finalmente desde ahí. Rocío Díaz, adelante. Bueno, mi pregunta va más a lo general, porque en mi opinión, esta película para mí tiene mucho riesgo, o sea, por la razón de que trata de un tema muy delicado. Y hoy en día vemos que con el género masculino, vemos que mucha gente se frena a la hora de este tipo de temas. O si no se frena, hablan como que mucho de más y se ve muy machista. Entonces ya mi pregunta viene de la parte de que cómo se sintió hacer una obra de cine que se trata sobre la violencia de mujer, siendo del género. Pues es una pregunta que tiene mucho sentido ahora. En aquella época a lo mejor esa pregunta no habría surgido. No lo sé, ahora está ocurriendo, no sé ahora mismo si yo podría hacer esta misma película hoy, yo como director masculino. ¿Tengo o podría tener la autoridad? Que decir, autoridad entre comillas, porque no dejo de ser un autor. La autoridad de autor, no de autoridad de yo soy el único que sabe de esto y os lo voy a contar y os voy a... No va por ahí. Es una buena pregunta. Yo no sé si hoy posiblemente habríamos podido nosotros contar esta historia desde una perspectiva del hombre. No lo sé y no sé qué pensar. Es decir, estoy confundidísimo. No sé cómo estáis vosotros, pero yo estoy súper confundido al respecto. Porque sí que creo que es una historia que se sostiene, que trata de ser, como os decía, ¿no? Honesto, ser responsable, pero al mismo tiempo no soy mujer, con lo que yo no he sentido eso. Pero tampoco, ahora por ejemplo, estoy escribiendo la historia de un ex agente de policía que utiliza a su hija de 6 años para cazar un asesino en serie de niños de 6 años, de niños pequeños, de niñas pequeñas. ¿Tengo la autoridad para saber lo que pasa por la cabeza de un ex agente de policía? Estoy también escribiendo una historia sobre un padre que decide prolongar el encierro en su casa durante 20 años con sus hijos por miedo a salir al exterior. ¿Tengo la autoridad para hablar de algo que no he hecho? Soy padre, o sea que sí que siento cosas que el personaje... O sea, que sí me puedo identificar por ese lugar, pero no lo sé. Sin embargo, lo que sí que sé, lo único que sé es los resultados. Es decir, el resultado me refiero a la vida que tiene el corto. Es decir, que nosotros cada vez que hay un 8 de marzo, cada vez que hay un 25 de noviembre, la gente lo sigue viendo como una obra que ha conseguido tratar un tema difícil de una manera... Ahí ponéis vosotros el objetivo que queráis. Y conecta, aparentemente conecta. Entonces, Esteban, cuando oigo la pregunta que te acaba de hacer Rocío, pienso en lo siguiente, que todos ellos, incluyendo los hombres de la película, fueron objeto de violencia, porque esa correa de generación en generación era la correa que le daba a los hijos varones también. Entonces, sí. Es un instrumento de sometimiento para todos, sí. Para todos. Pero el punto de vista que se utiliza en la historia es el de la mujer, que ahí hay un matiz importante. Y ese punto de vista nosotros como hombres lo utilizamos o nos intentamos meter en la cabeza de ese personaje
para intentar contar la historia. Es un tema delicado, pero también es que hay multitud de películas maravillosas dirigidas por hombres que tratan problemáticas de mujer y que las han contado de una manera maravillosa. Igual que hay mujeres directoras que han sido capaces de contar historias que se supone están vedadas para las mujeres. Por ejemplo, el cine que hace Catherine Bigelow y que lleva un montón de años haciendo. Y ya no nos vamos a las referencias actuales, ¿no? Un Titán o lo que quieras, que hay multitud y maravillosas referencias y películas. Entonces es un tema delicado. Yo creo que también estamos pasando por una época en la que hay que ser responsables y consecuentes con lo que uno hace. Sobre todo hay que tener, y creo que lo más importante de lo que está pasando es que hay una mirada, que estén todas las miradas incluidas. Que no solo los hombres cuenten las historias de una determinada manera, sino que las mujeres puedan contar. El otro día yo tengo una amiga directora que decía, ¿por qué los hombres pueden dirigir comedias que son horribles? Yo también quiero dirigir una comedia horrible. Es que al final es eso. Es decir, que todas y todos tengamos la posibilidad de contar lo que queramos. Y lo que pasa es que, como no ha ocurrido, hasta que no pase un tiempo y probablemente un par de generaciones o qué sé yo, ojalá menos, el objetivo también con el orden de las cosas es generar un debate y generar un debate que sea positivo y que luego y que consiga, mejor es un poco pretencioso, pero que consiga que la sociedad al final avance y se responsabilice de una situación que no puede existir. Pero insisto, estamos en 2022 y lo hicimos en 2009 y seguimos más o menos igual, con lo que tampoco puedo confiar mucho en la sociedad. Oye, Esteban, antes que vengan los siguientes estudiantes y antes que se me vaya el de lo que tú acabas de decir, me gustaría hacerte una pregunta. En una época se hablaba del arte por el arte y por lo que te oigo decir, ustedes no hacen arte por el arte, ustedes hacen un arte con un propósito y buscando una cierta trascendencia en la sociedad de problemas humanos, ¿sí o no? Indirectamente sí. O sea, que yo cuando me siento con mi hermano no nos sentamos, abrimos el periódico y a ver qué está pasando en el mundo. Y a partir de ahí construimos una historia. Pero no podemos, al final, estas dos medio sinopsis que os he contado, por ejemplo, la historia que contaba el ex agente de policía es porque yo he sido padre de dos niñas, mi hermano también de otras dos niñas, y desde que somos padres, de repente la palabra miedo es como que no sabíamos lo que era el miedo hasta que no hemos sido padres. Y padres de hijas. O sea, nosotros estamos aprendiendo un montón. Y es algo que a nosotros nos influye mucho en el día a día y al final no dejas de dejarte influenciar por ello. Y la otra que os contaba, lo de la familia que prolonga su encierro, es algo que nos pasó a nosotros y que creo que les ha pasado mucho. Es decir, que la idea del aislamiento, es decir, que ya no se le tiene tanto miedo a la idea del aislamiento. Y creemos que es muy peligroso. Porque al final el aislarse, y ya no solo con la pandemia, sino previamente ya habían otros mensajes, ya estábamos, los hikikomori en Japón ya existían y como ellos otros. Y a mí es una idea que me atrae, pero al mismo tiempo me da mucho miedo, ¿no? Porque se pierde probablemente una de las partes más importantes del ser humano, que es su naturaleza social. Y no me puedo... Es decir, y a partir de ahí surgen las historias, es decir, que están interrelacionadas. Pero el arte por el arte, en nuestro caso, no, porque luego además es que a nosotros nos interesa mucho contar historias. Es decir, que nos interesa mucho que sean descifrables, que no sea un ensayo cinematográfico para 4 personas iluminadas, porque ni me considero iluminado ni quiero hacer eso. Quiero hacer historias tangibles de cosas, de miedos. A mí me parece aterrador que dejemos que el miedo tome el control de nuestra vida, porque en ese caso ya el coronavirus es terrible, pero el virus del miedo es mucho peor. Así surgen las historias un poquito. Curiosamente, y esto es como que un patrón que he estado notando desde nuestra sesión pasada, Esteban, cuando hablamos también acerca de tu película, acerca de lo que viven, sienten e interpretan los espectadores, nos enfrentamos curiosamente a que la mayoría de los comentarios y preguntas se originan siempre de las mujeres, incluso en este caso de las estudiantes mujeres, y pocas veces escuchamos a estudiantes hombres a hablar acerca de ello, ¿no? Lo cual es bastante curioso. Por ende, los motivo a los que por aquí están conectados, que si quieren preguntarle a José Esteban Allende algo, con todo gusto abran el micrófono y se lo hagan saber. Pero, sí, por favor, porque yo te cuento, y perdona que te interrumpa, es que es curiosísimo eso. Yo me acuerdo, a nosotros hace mucho tiempo también, nos llevaron, me acuerdo, una de las proyecciones más dramáticas que hemos tenido. Hemos ido a cárceles de mujeres, hemos ido a muchos sitios. Y uno fue en una especie de auditorio que llevaron autobuses de mujeres maltratadas de muchas regiones. Eran todo mujeres, menos mi hermano y yo. Digo, vamos a ver, está muy bien,
pero realmente quienes tienen que ver este corto son los hombres. O sea, ¿por qué no fletan a autobuses de hombres maltratadores u hombres que están en la cárcel por maltratar a sus mujeres y que hagan este trabajo? Nosotros sí que sabemos y conocemos algún caso de un hombre maltratador que ha visto el corto y que ha cambiado radicalmente y hasta el punto de reunir a toda su familia y pedir perdón, que es algo como muy loco. Pues es que es justamente eso. O sea, a mí me encanta hablar y ya lo estáis viendo que me encanta hablar, pero además me encanta conectar e intentar arrojar un poquito de luz a lo que hemos hecho. Pero de verdad, el patrón se rompe con el hombre. Esa es la realidad. Y hoy en día, que a mí, insisto, tengo hijas de 8 y 11 años y me da mucho miedo las redes sociales, me da mucho miedo la manera en la que se trata y me da mucho miedo que sigan habiendo comportamientos machistas tremendos y de cómo una idea terrible sobre la posesión. Es algo que me parece tan terrorífico que creo que probablemente sea más interesante que lo vean también los varones y se den cuenta de que hay un problema. Totalmente. De hecho, ahí es una de las partes en las que deberemos de enfocar la profesora Ofelia y un servidor cuando entremos al tema de el espectador hombre, ¿no? Cómo el espectador está recibiendo, interpretando tu película al orden de las cosas en la República Dominicana y en México. Sería interesante ver qué es lo que dicen al respecto, pero a los que se encuentran aquí, pues sí, los motivo encarecidamente a que participen en la sesión y nos hagan saber sus interpretaciones al respecto, ¿no? Quería saber cuál es el simbolismo de, ya casi acabando el corto, ahí el hombre se queda abajo de todo, del agua y con la correa. Yo tenía algo planteado, pero quisiera saber cuál es su perspectiva de esa parte. Hay un momento, como os contaba antes, de que al final no deja de ser dentro de este terreno, insisto, muy poético y metafórico, es ella que tiene la oportunidad de ver su vida y ve su vida pasar y ve que no va a cambiar nada. Entonces en ese momento coge el coraje y la valentía para romper esa última gota, se desborda todo y ya cuando está todo inundado, ella se reencuentra con Marcos, con su pareja, y él está con el cinturón y ella le dice algo al oído, no al oído, lo dice, pero que no se le entiende porque está bajo el agua. Y lo que le está diciendo es que rompa con ese cinturón y que se vaya con ella. Le está diciendo que él no puede seguir, que ella no va a seguir con él si sigue atado a ese cinturón. O sea, le está dando la oportunidad de redimirse y de cambiar el orden de las cosas y romper con esa mala tradición. Y él, como las herencias son tan... es muy difícil y yo creo que casi todos los traumas vienen provocados en épocas tempranas, ¿no? En la infancia, la relación con tus padres, con tu madre y eso. Y es muy difícil cambiar esa tradición y él se aferra a ese cinturón y decide quedarse ahí. Esa es la explicación de los autores. Sí, tenía algo en mente, algo parecido, o sea, estaba relacionado pensando que era lo que ella había dicho debajo del agua. Y pues eso era más o menos lo que tenía. A menos le dijimos a la actriz que dijera Marcos. Lo que dijo no lo sabemos. Yo tengo, dos preguntas. La primera es con respecto al papel de las otras mujeres que aparecen también en el cortometraje. O sea, yo lo interpreté como, pues a lo mejor como esta posible falta de apoyo o de indiferencia que podía haber, pues, con una mujer que hoy en día pues ha cambiado muchísimo esa forma de pensar y de apoyo entre nosotras, pero me gustaría saber pues qué papel realmente interpretaban en el cortometraje o si hiciera este. Y la otra pregunta también va con el tema de el nombre que le pusieron, de dónde surgió, o si había otra propuesta o cómo fue que llegaron a esa conclusión de nombre. Respecto a la primera pregunta, las otras mujeres, una es la hermana y la otra es la cuñada, así como personajes. Hay una cosa que yo creo que ocurría más en una época donde la palabra sororidad no existía. Y por ejemplo, la generación de mi madre y otras generaciones, al menos en España, es que también hay mujeres machistas. Y sobre todo por lo mismo. Es decir, que son cuestiones culturales y educacionales y han sido educadas en ese machismo y sin querer prolongan ese machismo. Para nosotros también es importante no generar, insisto, alejarnos de los clichés y también intentar, o sea, que no podemos incluir todo en una obra, pero sí que nos parecía interesante, sobre todo la hermana de él, que no es la que lleva las gafas de sol, la otra, tiene también muy interiorizado pero te sigue escondiendo el cinturón de papá. No puede ser. Para nosotros es muy importante también eso, mostrar a mujeres que tienen también asimilado ese
ese mensaje machista y culturalmente no han, de hecho, que yo no sé en otros países, yo sé lo que está pasando en España. En España como que cada vez hay más votantes de la ultraderecha y de un partido neofascista donde a la mujer se la trata como un objeto y a la mujer donde el machismo está muy presente, con lo que eso sigue existiendo, lamentablemente. Si hay una cosa de la que me arrepiento del corto y me pasa cada vez que lo veo es el personaje de la cuñada. Es cuando se baja las gafas de sol. O sea, creo que el corto tiende a serlo como una experiencia muy sutil y de repente pierde toda la sutileza cuando ella se quita las gafas, porque creo que ya el espectador sabe que debajo de esas gafas hay un maltrato. Hablo más como director y eso me sigue pasando cuando lo veo y joder, podría cambiar esto. Pero vamos, esa es la explicación de los personajes. También se mezcla una parte de cómo se configuran las estructuras de los guiones. Y aunque es un guión de un corto, es un guión muy peculiar porque tiene como 4 actos y generalmente las películas tienen 3 actos. Este tiene incluso más que un largo. Como que se abre, como que constantemente se abre, cada poco tiempo hay un acto nuevo en la historia y plantea una cosa nueva. Y hay un punto de no retorno en la historia que es cuando llaman a la puerta y llega esta familia. Es como la sensación de que le van a ayudar y justamente es como, no, de aquí no sale. Es decir, que es como, no hay esperanza, nadie le puede ayudar. Y eso para nosotros era importante. Y era muy importante que viniera no de unos vecinos, sino de su propia familia. Porque al final, o sea, de la propia familia del maltratador. Así que tenía mucho sentido dentro de darle, y sobre todo de plantear también esas relaciones de poder dentro de su propia familia. De hecho, el personaje de Javi Gutiérrez es como el bajito, ¿no? Y aparte le mira al hermano desde la admiración, pero al mismo tiempo le da miedo porque sabe que no está educando a su mujer. Esa es la respuesta. Y luego el título al principio se llamó El silencio de Julia, que suena a una película como un drama de la tarde, y al final pasó con el diálogo. Encontramos el diálogo, hay un momento en la película que habla de ese es el orden de las cosas, y nos gustó tanto esa frase de diálogo que al final acabó siendo el título del corto. A mí me pareció muy interesante justo la locación, porque siento que el baño, la ducha, es algo muy privado para los seres humanos, ¿no? O sea, es algo en el que tienes la oportunidad de conectar contigo misma y de repente eso se pierde. Algo que es privado para ti queda expuesto a los demás, ¿no? Queda expuesto a la familia, al niño. Entonces, se me hace muy fuerte porque entonces pierdes todo eso y quedas en una vulnerabilidad, ¿no? O sea, se queda también expuesto tu cuerpo, como tu naturaleza. Y me gustaría preguntarle cómo es que llegan a este concepto de que sea todo un mismo espacio y que de lo privado se vuelva algo público, que es ahorita lo que también buscamos las mujeres, ¿no? O sea, llenar más espacios, pero no de esa forma. La pregunta es mucho mejor que la respuesta que vas a recibir, ya te lo anticipo, porque es que es muy buena pregunta. O sea, nosotros, insisto, es que todos no tenemos respuestas. Nosotros cómo llegamos a las cosas no lo sabemos a veces. Sí que teníamos muy claro que el cuarto de baño tenía que ser el lugar donde ella tuviera su refugio y al mismo tiempo su prisión en forma de bañera. Y es por lo que tú has dicho, porque es el lugar que creo que es terriblemente violento, sin mostrarlo. Es decir, que estaba dentro de la coherencia nuestra de intentar hacer una cosa que fuera violenta, una película violenta sin que se viera ningún tipo de violencia explícita, pero implícita es terrible. Y que en el cuarto de baño ya no pueda ni siquiera estar a solas y desnuda y expuesta, pero ya no solo a su hijo y a su marido, sino incluso a la familia del marido. Es como algo, o sea, es anularla completamente, anular su voluntad y que no tenga escapatoria de ningún lugar. Es más, el propio espacio es como el final del túnel, de ahí no sales. Es como una especie de rincón, es completamente premeditado, pero está implícito en tu pregunta, es que era eso. Para nosotros era muy importante que estuviera desnuda, era muy importante que estuviera expuesta, era muy importante que el padre le dijera al niño que no se cierra, la puerta siempre se deja abierta. No, mamá siempre hay que estar vigilándola, como si hiciera falta vigilarla. Para nosotros era muy importante. Incluso, para que os hagáis una idea, también hacia dónde llega un poco a lo mejor nosotros, no digo que... nosotros, por ejemplo, estábamos buscando una actriz que tuviera la piel muy clara y sobre todo que tuviera los ojos verdes. O sea, es una cosa como muchas veces, ¿por qué eliges a esta actriz? No, pues porque necesitamos como la imagen de la pureza, algo como muy simbólico en sí mismo ella, físicamente, y luego que subliminalmente nos estuviera anticipando el final
De hecho, el color de los ojos de Manuela es igual que el decorado, o sea, que la escenografía del cuarto de baño, y es igual que el mar en el que sale, completamente premeditado. No podía ser. A veces somos un poco locos los directores, pero para nosotros era muy importante que subliminalmente estuviera de esa manera y que la vulnerabilidad estuviera asociado a una figura muy joven. Manuela en aquella época tenía 22 años, el personaje, que es algo que también a nosotros nos interesaba mucho. Contarlo desde la juventud, a que luego va haciéndose mayor el personaje de él, pero les ocurre en la juventud, con 22, 25 años, que es justo una edad donde no debería ocurrir de ninguna manera este tipo de situaciones, justamente al contrario, es ahí donde hay que, incluso antes, tocar a nivel educacional y demás. Déjame hacerte una pregunta tonta, pero que a mí me llama la atención. Ese detalle que te acaba de preguntar el estudiante, de la puerta siempre abierta, siempre expuesta, ¿eso estaba en el guión que ustedes hicieron o después en la filmación decidieron poner eso? No, estaba en guión. Lo tenían. Desde el principio era una habitación con vistas, por decirlo de una manera. O sea, la puerta siempre abierta. Solo hay un momento donde se cierra la puerta, que es cuando el personaje de él, su familia le anima a que eduque a su mujer. Él cierra la puerta, pero en ese momento como que le va a pegar, que no se ve. Y ella aparece como más golpeada luego en el siguiente plano. Porque curiosamente se da la situación al revés, en el sentido de que el maltratador se siente en el caso de este personaje, se siente tan culpable de lo que está haciendo que no puede dejar que le vean hacerlo. Es justamente el reverso. O sea, por un lado, tiene que estar expuesta a su mujer, pero a él no le pueden ver golpear a su mujer, porque sabe que no está bien. Es decir, que es algo que sabe que socialmente es deplorable y es horrible. Entonces, no solo estaba sobre el papel del guión, sino también cuando hablas con los actores surgen este tipo de dudas y sobre todo cuando tocas un temas tan simbólicos y al mismo tiempo tan sociales y demás, como que surgen estas preguntas. Y estaba ahí, es decir, que es algo que no nos dejamos. Por eso no ocurre muchas veces, a menos a nosotros no nos ha ocurrido tantas veces. Es más, ahora tratamos de dejarnos llevar un poquito más, no por la improvisación, porque no es improvisación, pero como intentamos dejarnos llevar un poco más. Pero cuando tocas un tema, o sobre todo cuando hablas de una cosa, una historia, de que no lo mismo es hacer un corto que hacer un largo. En un largo yo no podría hacer el orden de las cosas que durara 80 minutos o 90 minutos. Sería insoportable. Todo en un plano metafórico, poético, que sería abrumador o aburridísimo. Entonces, en ese esquema, es decir, que nosotros nos adaptamos a un formato de cortometraje. En el caso de un largometraje no podemos recurrir de manera constante a plano poético porque no tiene mucho sentido, porque perderíamos al espectador por el camino. La pregunta que me surge, y discúlpenme que me salga yo del marco de lo que viene siendo el corto, es más sobre el proceso creativo. Eso es lo que me interesa y lo que me llama la atención. Primero le quería preguntar si usted si a usted le gusta su trabajo, o sea, el trabajo que usted hizo con el corto, porque a mí me solía pasar que cuando yo escribía, tenía ese hábito antes, yo escribía y muchas veces no me gustaba lo que yo escribía. Y en el proceso creativo realmente yo entiendo que es un reto. Y también quería preguntarle cómo usted plasma lo que usted tiene en la cabeza, lo puede concretizar en la realidad, que yo pienso que es el primer reto que se le presenta a uno cuando uno va a plasmar una idea, lo que viene siendo ya en la realidad. La primera pregunta, si me gusta mi trabajo, a mí me fascina mi trabajo. Y es más, no siempre tuve este trabajo. Yo empecé de asesor de inversiones en un banco. Te das una idea. Y estudié administración de empresas, pero previamente empecé ingeniería técnica aeronáutica y fui educado para ser futbolista. Y fui niño actor. He tenido como muchas vidas, por decirlo de alguna manera. A partir de un determinado momento, y aparte coincidió con la muerte de mi padre, que es curioso porque mi padre, antes os ha presentado Ofelia, o sea, productor y distribuidor de cine, y nunca leyó ni vio nada de mi hermano ni mío. Mi hermano estudió arquitectura y nunca leyó nada ni ha visto nada nuestro. Es una cosa muy, muy curiosa. Pero había dentro de nosotros una necesidad que costó mucho salir y cuando salió es como... Es más, yo durante mucho tiempo a mi hermano, que es la persona que, ahora con mi familia, mis hijas y demás, probablemente sea la persona que más admiro. Y de repente me sorprendió con que escribía, yo no lo sabía, me escribía unas cosas estupendas, me encantó. Y digo, mira, yo no tengo ni idea, vamos a producir esto, no sé cómo lo vamos a hacer. Y a partir de ese momento, y lo hilo con la siguiente pregunta, nosotros ha sido todo ensayo y error. O sea, nosotros no hemos ido a una escuela de cine, por ejemplo. Y todo lo que hemos aprendido ha sido a base de equivocarnos constantemente y nos seguimos equivocando. Y sabemos que tú tienes en el cine... Bueno, y en la vida yo creo que, pero en el cine desde luego tienes que convivir con dos cosas. Una, con el no, porque el no es lo habitual. ¿Quiero hacer esta película? No. ¿Quiero tanto dinero? No. ¿Quiero este actor? No. Cuando es un sí, lo vives de una manera maravillosa.
pero generalmente es convivir con el no y te tienes que acostumbrar, porque no es fácil. Y desde luego no llevártelo por el lado de que están cuestionando tu profesionalidad o están cuestionando tu capacidad. No, es que se hacen pocas películas y es difícil. Y luego lo que decías de lo que está en la cabeza, cómo plasmarlo en la realidad. Ya es una cuestión de la experiencia. Es a base igual de ensayo y de error. Nosotros a veces queríamos transmitir cosas pues, que luego en la pantalla no hemos sido capaces de ejecutar como debiéramos. Y es curioso porque es un proceso muy... al mismo tiempo un poco frustrante porque lo que haces se queda para siempre, que no hay manera de cambiarlo. Igual que antes comentaba que cambiaría esa escena, hay otras cosas que también cambian el corto. Pero, por ejemplo, nosotros, tanto mi hermano como yo, nos sentimos súper satisfechos de este corto. Y en casi todo lo que hemos hecho nos sentimos muy satisfechos. Primero porque al mismo tiempo es personal el hacer las películas, pero luego hay una cosa que es de exposición y de exhibición, donde tu trabajo va al mundo y el mundo opina sobre tu trabajo. Es muy delicado. Yo me acuerdo cuando presentas las películas en los festivales y te llega el de prensa y te dice, no, ha salido ya la crítica de no sé qué medio. Y yo pensando, digo, ¿y si la ponen fatal? ¿Y si no han entendido nada? Y aparte, ahora que es algo alucinante, se ven la película a las 8 de la mañana y a las 11 saben perfectamente lo que querías contar. Yo tardé 5 años sin descubrir lo que quería contar con una película. Y ellos en 3 horas han sido capaces de verla a las 8 de la mañana cuando se han acostado a las 5, la han visto, la han entendido, han reflexionado y han opinado. Es algo tremendo. Con lo que hemos ido aprendiendo por el camino es lo más importante es que tú seas honesto contigo mismo en el trabajo. Yo sé que le voy a dar el 200% a cada trabajo y me voy a esforzar, me voy a sacrificar lo que no está escrito para intentar sacar adelante mis historias. Y si yo hago eso, ya para mí es suficiente. En el sentido de que esto es como cualquier deportista que entrena y entrena al 200%. Llega a la carrera, no gana. Bueno, es que gana uno. Y pierden, o más que perder, no ganan el resto. No significa que seas malo, significa que no hayas cumplido tu objetivo. No, significa que a lo mejor ese día no has tenido tu mejor día y no pasa nada, o alguien lo ha hecho mejor que tú y no pasa absolutamente nada. Eso no significa que tú no seas bueno. Entonces, mi reflexión va más por ahí. Cuesta llegar a eso, ¿eh? Que sí, que al principio sientes todo como un ataque personal hacia tu manera de entender las cosas y luego te das cuenta de que no, ni es un ataque ni tiene sentido vivirlo como un ataque. Al contrario. Entonces, yo estoy muy satisfecho de la película, pero si no hubiera salido bien, también estaría satisfecho. Otra cosa es que piense que se puede mejorar. Pues claro, el orden de las cosas se podría haber hecho mejor. Esteban, hay unos estudiantes que quieren participar, pero yo te quiero hacer 3 preguntas en una, rapidito, porque estamos tratando como de sacar el mayor provecho de tu presencia. Yo sé que ustedes son una casa productora. ¿Cómo ustedes deciden en qué países van a distribuir sus películas? Gente que se lo distribuye, tu papá era experto en distribución. Entonces, la otra pregunta es, yo he visto varios de las películas de ustedes y noto que los actores están perfectos para el rol que están jugando, que están actuando. Entonces, ¿son ustedes que hacen el casting, son ustedes que deciden o ustedes tienen un equipo de casting? Finalmente, noto que la parte cinematográfica, las tomas, la luz y la sombra, los planos de las tomas, aquello es una cosa estéticamente tan perfecta que impacta tanto que yo creo que mucha de la emoción que da la película de ustedes a base de la estética, aparte del tema y todo lo demás, pero aquella estética, aparte de también los diálogos, pero es que es muy bella, las películas de ustedes son muy bellas. Entonces, es el mismo equipo que siempre trabaja, ustedes tienen un equipo fijo, un director de iluminación, un director de esto, o ustedes lo hacen todo, ¿cómo funciona la cosa? Pues te voy contestando. Distribución. Hay un momento donde tú ya no eres dueño de la película y es el momento en el que la película se distribuye. En un corto no, en un corto puedes dominarte un poquito, porque la ventana, digamos, de explotación principal son festivales. Entonces tú inscribes la película en festivales y viajas y la película en los distintos comités pues deciden que merecen estar en esos festivales. Ya está. Tu influencia es pequeña, pero tú puedes seleccionar dónde quieres ir. Cuando haces una película, no. Cuando es una película, la película hay un momento donde es de la gente de ventas y del distribuidor. Y ahí ya no pintas nada. Y eso es súper difícil de asumir. Yo es donde más he sufrido. O sea, cuando la película dejas de ser tú importante para la película, es como... Es muy frustrante, porque otros tienen que hacer ese trabajo y tu película generalmente no es lo más importante en su vida, a diferencia de para ti. Luego, actores, casting, generalmente no hacemos casting, lo hacemos nosotros, a menos de los personajes principales. En el caso del orden de las cosas, todos.
Todos. En otros, en Matar a un niño, el niño sí que es cierto que vino por un proceso de casting, aunque nosotros ya le teníamos identificado, y el resto de proyectos los hacemos nosotros. Nosotros, es más, en el largo que hicimos, Sin Fin, escribimos directamente para la pareja. O sea, conocíamos a él, a Javi, y a María no la conocíamos, pero aún así nos decidimos escribir pensando en cómo era ella. Y quiso hacer la peli. Solo que generalmente no recurrimos. A lo mejor para personajes secundarios sí que recurrimos, porque no podemos abarcar todo, y porque a veces la propia dinámica de la película a lo mejor necesita que sean de una determinada o nacionalidad o de una determinada regionalidad. O sea, tiene que ser andaluces. Yo no me conozco todos los actores andaluces. Entonces necesitamos apoyo. Y luego la estética. Sí, pues es que para nosotros el cine es todo. El cine es un arte visual y sonoro. Y yo creo que lo más difícil es generar imágenes icónicas. Creo que es muy difícil, porque aparte va la limón del éxito o no, de la distribución, o que llegue, ¿no?, las películas a la gente. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, hay muchas personas que no saben cómo se llama el corto. Y es muy curioso, porque lo llaman, es la película de la chica en la bañera. Pero es que esa es la imagen de la película. Y esa imagen se ha convertido, iba a decir, en icónica, en petit comité, porque no dejas un corto, pero nosotros nos hemos encontrado en galas de premios en España, donde a un actor... no, ¿te acuerdas cuando estuvimos juntos en este corto? Y era como, pero qué cosa más rara, ¿no? Es como, ha trascendido, y bueno, estas cosas a veces ocurren. Y lo último, me he dejado lo último que me has preguntado. Así que siempre era el mismo equipo, sí, era el mismo equipo todo el rato. No, foto, durante mucho tiempo estuvimos trabajando con un direct foto norteamericano que se retiró, y ahora estamos trabajando con un direct foto en particular, y nuestra idea es seguir con él. Y el resto del equipo sí que siento que el ayudante de dirección siempre ha sido el mismo desde el orden de las cosas, o sea, el equipo de dirección, arte, más o menos, vamos cambiando. Sí que siento que cada vez captamos más gente, o sea, que poco a poco tienes tu equipo cercano, pero también hay que pensar que trabajamos juntos dos, mi hermano y yo, entonces ese es el equipo, y a partir de ahí lo que sí que a la hora de hacer casting, o a la hora de generar la estética, y a la hora de todo, yo creo que como en todo, lo más importante es saber lo que quieres contar, y eso es lo más difícil de identificar. En el momento que lo sabes y lo transmites, porque sí que creo que lo más difícil de hacer cine es una cosa que generalmente estos problemas surgen en todos los ámbitos de la vida, que es la comunicación. Al final es comunicarte, saber contar lo que quieres y que el mensaje llegue al receptor de una manera clara. Si eso existe, si el que quiere comunicar lanza un mensaje claro y el receptor lo recibe, ya está. Que es muy difícil que salga mal, pero para eso tienes que entender tú muy bien lo que quieres contar, y aún a veces te equivocas, pero es inevitable. Pero creo que tiene que haber ese compromiso por parte tuya de no generar algo en lo que no sabes exactamente lo que quieres contar. Y es que el cine, como comentaba, es un arte colectivo, es decir, que tú puedes condicionar el trabajo de la gente como director, y las decisiones importantes recaen sobre ti, pero hay un montón de mini decisiones que recaen en los distintos jefes de departamento y los que están trabajando para esos jefes de departamento. Si el jefe de departamento sabe lo que tú quieres contar, el 90% de las posibilidades de las veces va a tomar la decisión correcta. Si tú no has sido capaz de comunicar lo que quieres contar, ese porcentaje probablemente se transforme radicalmente. ¿Sabes por qué yo te hice esas preguntas? Porque es que todas las películas de ustedes tienen un sello muy particular. Cuando tú ves una película de Bergman y tú no sabes quién la hizo y tú dices eso es de Bergman, ustedes están así, que uno ve una película de ustedes y uno dice, no, eso es de los hermanos Allende. Y eso, llegar ahí es muy bonito lo que dices. No, quiere decir que nosotros no, desde luego no nos comparamos con esas figuras, pero sí que para nosotros es como muy importante que trabajar la experiencia cinematográfica que sea total, que todas las pequeñas decisiones estén a favor de la historia, que los elementos de arte, de atrezo y demás tengan un significado especial. Y eso, por eso a veces cuesta mucho levantar algunos proyectos, porque es muy difícil encontrar eso en una historia.
y requiere de tiempo, requiere de estar, al final es escribir, pero sobre todo es reescribir constantemente y ese proceso puede ser eterno. José Esteban, es para nosotros un verdadero, pero un verdadero honor haberte tenido en la clase de hoy. Para el Global Classroom esto ha sido un éxito total. Hemos aprendido muchísimo con tu participación, así que muchas, pero muchas gracias. Yo sé que tu tiempo, sabemos todos que tu tiempo es sumamente valioso y nos has dedicado casi 2 horas a estar aquí con nosotros. Gracias mil. Nos saludas por favor a tu hermano, comunícale lo mucho que valoramos esa magnífica película, ese cortometraje de El orden de las cosas.